Hace un par de semanas se anunció, como todos los jueves, la nueva tasa que pagarían los CETES a 28 días. Solo que esta vez, por primera vez en 2 años, esta tasa sería superior al 8%. En este caso, 8.01%. Lo interesante es que para ese momento, la última actualización de inflación estaba en 7.99%, lo que quería decir que los CETES al fin pagaban más que la inflación de nuevo. Pero unos días después, cuando llega tiempo de anunciar la inflación de julio, se anuncia que en realidad esta fue de 8.15%. Entonces, no, los CETES a 28 días aún no estaban pagando más que la inflación. Hasta el jueves pasado, que de nuevo, como todos los jueves, anunció la nueva tasa que van a pagar, y esta subió hasta 8.3%. Una tasa que, por cierto, no había estado tan alta desde 2005, y entonces al fin, los CETES a 28 días después de un buen rato vuelven a pagar más de la tasa de inflación. En este video entonces vamos a hablar sobre esta noticia, vamos a hablar sobre lo que esto significa para nuestros ahorros y si esto es algo momentáneo o algo que podríamos esperar dure un poco más en el futuro. Hola, yo soy Eduardo Rosas, soy licenciado en Finanzas y Banca y en este canal hablo sobre todo lo que debieron enseñarnos de finanzas personales en la escuela. Una de esas cosas que debieron enseñarnos en la escuela es cómo ahorrar y resulta que los CETES justamente son una excelente herramienta para ahorrar nuestro dinero. Sin embargo, como mencionaba en la introducción, ya tenía un buen rato que aún guardando nuestro dinero en CETES, nuestro dinero seguía perdiendo valor porque la inflación era superior a la tasa que pagaban los CETES hasta el jueves pasado. Que al fin, CETES está en 8.3%, inflación en 8.15%. Entonces, si nosotros empezamos a ahorrar nuestro dinero en CETES, no solamente no va a perder valor con la inflación, sino que incluso va a empezar a generarnos mayor poder adquisitivo. Si bien un poco más, ya es positivo. Y por si esto no fuera poco, además el Banco de México anunció también la semana pasada que iba a subir la tasa de referencia hasta 8.5%. En términos generales, esto puede significar que la tasa de CETES también va a seguir subiendo hasta estar aún más cerca de esta tasa de referencia. Entonces no sería gran sorpresa si esta semana o en las siguientes semanas vemos a la tasa de CETES a 28 días ubicarse más cercano a ese 8.5%, mientras la inflación, al menos hasta julio, está en 8.15%. Si quieres estar al pendiente de estos movimientos, de hecho, en mi página inflacion.com.mx todos los jueves estoy actualizando esta información para darnos cuenta qué diferencia hay justamente entre la inflación y lo que nos están pagando los CETES en cualquier momento. Pero por si todo esto no fueran suficientes buenas noticias, el mes pasado la inflación en Estados Unidos ya no creció. Si no estabas al tanto, la inflación en Estados Unidos está incluso más alta que en México, algo que muy rara vez sucede. México entonces ha tenido un poco de más éxito controlando la inflación. Si Estados Unidos ya vio a su inflación dejar de crecer, quizás podría significar que en México podría suceder algo similar. Obviamente todo esto no lo podemos saber, es algo que vamos a tener que ir viendo conforme pase el tiempo, pero por el momento tenemos esa buena noticia de que por fin CETES a 28 días paga al menos 0.15% más de lo que la inflación nos está quitando de nuestro dinero. Es en realidad un porcentaje bastante pequeño, pero tiene algunas repercusiones importantes. Y no tiene una repercusión importante en la forma en que ahorramos, en realidad, porque CETES a 28 días en especial, sea que esté pagando más o menos que la inflación, es una de las mejores herramientas que podemos tener dentro de México para ahorrar nuestro dinero en el corto plazo. Si tenemos dinero que simplemente queremos empezar a ocupar en unos pocos meses, o quizás tenemos un fondo de emergencias que podríamos requerir en cualquier momento, hay pocas herramientas mejores que CETES a 28 días. Entonces, que CETES a 28 días pague más o menos que la inflación tiene poco que ver con las decisiones que tomamos sobre en dónde ahorrar nuestro dinero. En donde esto tiene una mayor implicación es en el pago de impuestos. Que sé que no nos gusta hablar de impuestos porque es dinero que sale de nuestros bolsillos, pero efectivamente nuestros ahorros, nuestras inversiones en CETES deben de pagar impuestos. Pero solo deben de pagar impuestos sobre el poder adquisitivo que nos generan. Es decir, sobre todo rendimiento que estos generan por encima de la inflación. Empezarás a darte cuenta entonces por qué es importante hablar de este tema ahora que CETES vuelve a pagar una tasa superior a la inflación. Mientras CETES nos pagaba menos que la inflación, en realidad no teníamos que pagar impuestos porque nuestro poder adquisitivo no estaba creciendo.
Pero ahora, si empieza a pagarnos más que la inflación, sí tendremos que pagar impuestos sobre esa diferencia. Y es que verás, en 2022 en México nos retienen 0.08% de nuestros ahorros por concepto de pago de impuestos sobre la renta. Entonces, cuando nosotros ahorramos nuestro dinero en CETES, nos están reteniendo ese 0.08%, que eventualmente puede ser ocupado para pagar parte de los impuestos que tengamos que pagar. Pero esta es solamente una retención, no el pago de impuestos. De nuevo, el pago de impuestos se realiza ya que sabemos cuál fue nuestra ganancia verdadera, ya descontando la inflación, y esto no sucede hasta que presentamos la declaración anual por ahí de abril del siguiente año fiscal, en este caso en abril de 2023. Si quieres saber todos los detalles sobre cómo se calculan estos impuestos que debemos de pagar, te voy a dejar un video bien detallado aquí en las tarjetas, pero vamos a ver un par de ejemplos para que esto nos quede un poco más claro. Imaginemos, por un lado, que tenemos 100,000 pesos invertidos en CETES, pero que en este caso CETES nos está pagando 7% de rendimiento anual, mientras que la inflación está en 8%. De esos 100,000 pesos nos van a retener el 0.08%, que solamente son 80 pesos. Este año en realidad ese porcentaje es realmente simbólico, pero toma en cuenta que cambia año con año justamente contemplando la diferencia entre CETES a 28 días y la inflación. Pero una vez que nos retienen esos 80 pesos, nuestro dinero se invierte y como estamos generando 7% de rendimiento, al final del año tenemos 107,000 pesos. Pero si la inflación fue de 8%, en realidad nuestro dinero tuvo que haber crecido hasta 108,000 pesos para mantener el mismo poder adquisitivo. Entonces, a pesar de que tenemos más pesos, nuestro poder adquisitivo es 1,000 pesos menor. Como no creció nuestro poder adquisitivo, entonces no debemos de pagar nada de impuestos al respecto. Esos 80 pesos que nos habían retenido nos los tienen que regresar en la declaración anual. Por el otro lado, imagina un ejemplo en que también tenemos 100,000 pesos, pero en lugar de estarnos pagando 7%, CETES nos paga 9%. 1% más que una inflación imaginaria de 8%. En este caso aún nos retienen los 80 pesos, pero al final del año nosotros tenemos 109,000 pesos. Nuestro dinero, para haber mantenido el mismo poder adquisitivo, debió de crecer hasta 108,000. Entonces, nuestro poder adquisitivo se incrementó en 1,000 pesos. Sobre esos 1,000 pesos es sobre los que nosotros tenemos que pagar impuestos sobre la renta. Ahora, esos 1,000 pesos se tienen que añadir a todas tus ganancias del año para saber cuánto es lo que tienes que pagar. Entre mayores sean tus ganancias del año de todos los conceptos, de todos tus ingresos, más porcentaje de impuestos tienes que pagar. Pero esto entonces es con respecto a los impuestos, porque realmente es un punto en el que cambia la forma en que tenemos que revisar estos impuestos. Si estábamos generando menos que la inflación, en realidad no teníamos que preocuparnos de nada más que de pedir nuestras retenciones de regreso al final del año. Ahora quizás tendríamos que empezar a preocuparnos sobre considerar esos, si bien quizás pequeños impuestos, porque la diferencia aún es pequeña, pero esos impuestos que tendríamos que pagar al hacer la declaración anual el siguiente año. Pero dejando de lado un poco los impuestos, ¿qué otras cosas debemos de considerar? Porque al fin tenemos una oportunidad que no se había presentado en más de año y medio, que invertir en CETES ya nos genere rendimiento positivo por encima de la inflación. Pero es importantísimo que no perdamos de vista que aún cuando los CETES están superiores ahora a la inflación sigue subiendo. La inflación sigue afectando nuestro poder adquisitivo, entonces es tremendamente importante empezar a ahorrar. Es más importante de lo que lo ha sido en mucho tiempo el asegurarnos de que nuestro dinero no pierde tanto valor debido a la inflación. Ahora, hasta este momento he solamente hablado sobre CETES a 28 días, pero lo cierto es que CETES a 28 días es el tipo de CETE que está pagando menos intereses en este momento. Hay CETES a 3 meses, hay CETES a 6 meses, hay CETES a 1 año. Cada uno de ellos está pagando más que CETES a 28 días. Sin embargo, al comprar estos CETES a plazos más largos, considera que estamos congelando la tasa que nos van a pagar. Por ejemplo, en este momento, si nosotros invertimos a CETES a 1 año, estaríamos congelando durante todo el año una tasa de 9.53%. Si la inflación sigue subiendo y, por ejemplo, llega a 10%, dentro de 1 año, aunque los CETES a 1 año ya estén pagando 12%, a nosotros nos van a pagar la tasa que congelamos hoy.
no la tasa que exista cuando ya se cumpla el plazo del año. Te digo esto para considerar que si bien podrías ver a estos CETES a mayores plazos pagar muchísimo más que la inflación en este momento, hay que considerar que la inflación puede seguir subiendo en lo que se completan los plazos de esos CETES que tú podrías considerar. Pero esto en realidad es especulación. Y este tipo de especulaciones en realidad no deben de tener absolutamente nada que ver con las decisiones que tú tomas al momento de ahorrar. La única cosa en la que tú te debes de fijar al momento de ahorrar es cuál es el plazo al que lo vas a hacer. Y en este caso, si van a hacer con CETES, no hay mayores complicaciones porque es una inversión bastante segura. Entonces, si tú vas a ahorrar a un año, puedes considerar CETES a un año porque bien se ajusta al plazo a que tú vas a ahorrar, independientemente de especulaciones sobre si va a subir o va a bajar la inflación, si va a subir o va a bajar la tasa, etc. Eso no lo podemos considerar porque no sabemos qué va a ocurrir, entonces no forma parte de tu decisión final. Que todo esto no haga que te pasmes y no tomes una decisión desde ya. Es importante que desde este momento, si tienes dinero que sabes que tienes que ahorrar durante cierto plazo y no lo vas a tocar durante todo ese plazo, pues lo metas. Haz CETES a 28 días, a 3 meses, 6 meses, un año, para asegurarte de que esta inflación que sigue creciendo, que ya está en 8.15%, no se esté comiendo tu poder adquisitivo. Pero ahí lo tienes, al fin esta excelente noticia de que incluso CETES a 28 días está pagando más que la inflación. Espero que este video te haya ayudado a entender qué consecuencias esto tiene, sobre todo con respecto a los impuestos que podríamos tener que pagar, pero que además te ayude a ya decidir empezar realmente a ahorrar en este tipo de inversiones muy seguras para que tu dinero no siga perdiendo valor. Nos vemos en la próxima.